El siguiente programa académico de la Universidad del Quindío está sujeto a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Ventana Ecológica. Ventila y hace posible la relación de los elementos de la diversidad biológica con los aspectos ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos. ¿Hasta qué punto lo absurdo y lo imposible serán un día la realidad de los hombres? Ventana Ecológica. Emisora la UFM Estéreo 102.1. Asómate. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Ventana Ecológica. Recuerden que es un programa institucional del programa Biología de la Universidad del Quindío. Hoy estamos en la mesa Germán Darío Gómez Marín, Camila Sánchez, quien les habla, Andrea Lorena García, y el invitado muy especial, el profesor Hugo Mantilla Meluc. Ya vamos a conocer un poquito más de él. Es para todos nosotros un gusto contar con su compañía. Recuerden, queridos oyentes, que a partir de este momento usted puede asomarse a la ventana del conocimiento. Bueno, buenas tardes, mesa de trabajo. Germán, presente usted al invitado del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Ventana Ecológica, buenas tardes a Camila, y bueno, nuestro invitado especial del día de hoy es el profesor Hugo Mantilla Meluc, docente del programa de biología, quien ha venido liderando desde hace varios años un trabajo alrededor de una de las 5 colecciones biológicas con que cuenta nuestra Universidad del Quindío, que es la colección mastozoológica. Vamos a tener la posibilidad de que Hugo nos cuente acerca de toda la experiencia que ha tenido y que ha adquirido además alrededor de este gran reto que es consolidar una colección en el área de la mastozoología. Hugo, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa, gracias por la invitación. Bueno, Germán, ahora vamos a empezar a preguntarle a nuestro invitado un par de cositas. Les queremos recordar que estamos en marco del año de las colecciones y que hemos tenido ya los curadores de la colección del herbario, la colección de insectos, anfibios y reptiles, y por eso nos acompaña hoy el profesor Hugo. Pero antes, Germán tiene un par de noticas y noticias que darles para que empecemos la entrevista. Sí, la primera noticia que quiero compartirles a todos los oyentes de Ventana Ecológica es que ya le dimos inicio a la segunda cohorte del diplomado en ornitología. Un ejercicio empezó el pasado viernes a las 6 de la tarde y bueno, excelente. Tenemos gente desde arquitectos que les gustan las aves hasta abogados que les gustan las aves, personas que trabajan en el área del aviturismo. Es un grupo, como todos los que aparecen en los diplomados que organizamos, muy heterogéneo, que los une un tema en particular, y para este caso nuestro es la ornitología, con muchas expectativas, y bueno, ya están trabajando fuertemente para tratar de cambiar un poco ese pensamiento que se tiene de las aves como un objeto pasivo del ejercicio del ecoturismo o el llamado aviturismo, por un ejercicio más desde el conocimiento científico y más desde el abordaje de la ornitología como una disciplina de la biología. Estamos muy contentos con dar inicio a este diplomado. Esperamos que la gente que se interese en el tema esté pendiente y esté atenta de nuevas inscripciones. Por lo pronto ya se cerraron e iniciamos con un grupo muy, muy especial, muy heterogéneo, pero con toda la disposición por aprender y por profundizar en este tema mágico de las aves y sobre todo de las aves del Quindío. Bueno, el otro, quiero además aprovecharle un amigo muy querido de Ventana Ecológica, creo que ha sido uno también de los pioneros de la radio desde el punto de vista ambiental, que es Néstor Ocampo, nuestro Néstor Ocampo de la Fundación Ecológica, que casi siempre nos escucha. Me mandó una invitación que quiero compartir con ustedes, y es a que asistamos el próximo sábado 4 de mayo al Mercado Agroecológico del Quindío. Es un escenario a donde confluyen muchas personas al cual confluyen muchas personas que hacen, que tienen soberanía alimentaria y producen, generan productos muy interesantes desde el punto de vista de cómo son cultivados de forma orgánica, con todo el amor del caso, para que compartan con nosotros. Esta actividad se realiza en la Universidad Uni Remington,
de Armenia. Está entre las 7 de la mañana, hay que madrugar, y las 12 del mediodía si quieren llevarse buenos productos. Eso queda ahí a media cuadra del Sena Galán. Entonces compartimos esta invitación que nos hace nuestro querido Néstor con todos nuestros oyentes para que asistan al mercado agroecológico del Quindío. Es una forma muy interesante de apoyar la producción local y sobre todo estimular eso, las empresas, los campesinos que están generando productos. Además que venden productos bastante interesantes como la empanada de pringamosa, no sé si la hayan probado. Sí, muy rica, muy rica. Ajá. Yo he estado un par de veces en ese mercado y realmente tienen cosas muy interesantes, sacan productos que de hecho no se ven tan comerciales o son costosos en el comercio. Como la miel. Venden miel muy pura y algunos fruticos que se me pasan en este momento, esos rojitos chiquiticos se me pasan en este momento, pero el agraz también para hacer mermelada de agraz, delicioso y todo muy sano, y gente que sobre todo ha cambiado un poquito el sistema y cultivan de una forma muy responsable, así que hay que apoyarlos y también nosotros a comer sano, que eso se va a reflejar en nuestras formas de vida y nuestra calidad de vida. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el invitado porque el tiempo es corto. Profesora, a nosotros nos gusta como que ustedes le cuenten a la gente quiénes son, de dónde vienen, a qué han venido y cómo han llegado a la Universidad del Quindío y qué se han encontrado en la Universidad del Quindío, así que le abro el micrófono para que usted le cuente a todos nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá, la invitación muy especial y el tema pues es uno de mis temas de afecto, o sea, mi vida ha estado ligada a las colecciones, incluso desde mi pregrado. Yo soy biólogo de la Universidad Nacional, pero vivía dentro de la colección. Allí en determinado momento incluso la universidad tenía unas reglas muy estrictas por ciertos problemas políticos que había y no permitían la entrada a la universidad después de las 8 de la noche. Yo me quedaba trabajando ahí tenía mi cafetera, tenía mi bolsa de dormir. Y cuando venía la ronda de los celadores, yo ya era amigo de los celadores del Instituto de Ciencia, ellos apagaban la luz, me llamaban a un teléfono de dial de esos viejos, y me decían ya viene, apague la luz, y cuando se iban entonces me volvían a llamar para que pudiera yo seguir estudiando ahí los mamíferos. O sea que yo básicamente mi investigación se ha enfocado en el estudio de este grupo. Luego tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y también allá en la realización de mis estudios de posgrado pues tuve la oportunidad de conocer las colecciones más grandes que tenemos nosotros en mamíferos en el mundo, la colección del Smithsonian Institution, del American Museum, del Field Museum, y pues al regresar a Colombia y a serme profesor en diferentes universidades, en cada una he dejado como un núcleo de generación de colecciones. O sea, los museos, y me gusta mucho iniciar con esta reflexión, llevan su nombre de las musas. Esta inspiración. Entonces es un lugar donde se da la inspiración para la generación de conocimiento y las colecciones biológicas, pues la inspiración del conocimiento en biología. Súper. Qué bueno. Y Hugo, tú llegas a la Universidad del Quindío mediante una convocatoria, ¿y qué te encuentras aquí? ¿Qué te encuentras con respecto a la mastozoología, a los estudiantes apáticos, interesados, felices, contentos? ¿Cómo fue la llegada? Bueno, el semestre pasado yo daba una clase que se llamaba Biología para el Desarrollo Sostenible y la clase empezaba diciéndole a los alumnos que para el 2030, estos son datos reales de las Naciones Unidas, el 80% de las profesiones que tenemos nosotros son profesiones que no existen. ¿Qué quiere decir eso? Que de la interfase de conocimientos o de la promoción de cierto tipo de áreas van a aparecer las oportunidades laborales, y me mostraba yo como el primer ejemplo de eso, o bueno, no el primero, pero como un ejemplo de que eso puede suceder. Al tener un interés, digamos, en los mamíferos de larga data y haber, digamos, como movido mucho interés en Colombia, nosotros creamos la Sociedad de Mastozoología. Eso ocurrió ya hace un tiempito, y en ese momento yo conocí a el primer grupo de estudiantes en mastozoología organizado en el país, que estaba liderado por el ahora profesor Álvaro Botero y pues otro grupo de estudiantes uniquindianos. Entonces en el Quindío siempre hubo interés
Lo que no existía de pronto era como la figura de de un liderazgo. profesor que pudiera, digamos, formalizar ciertos procesos. Entonces el Quindío tiene otro récord, y es que es la primera universidad en el hemisferio que hace un llamado a una convocatoria a mastozoología. Eso no se ha dado ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México, ni en los Estados Unidos. O sea, es una universidad, digamos, muy particular en eso, tomó la delantera. Y pues al ver yo este llamado, dije, no, pues tal vez allá está la oportunidad, digamos, de desarrollar ciertos procesos, y eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, y ha sido así, ha sido un encuentro, digamos, de voluntades entre, pues, los deseos de uno desde la perspectiva de un docente, pero más que todo es el trabajo de los estudiantes. Sigue siendo. Hugo, la colección mastozoológica aparece dentro del escenario de colecciones biológicas de la Universidad del Quindío como la más reciente. ¿Qué lo lleva a usted a proponer o a crear esa necesidad de tener esa colección mastozoológica en la universidad? Bueno, las colecciones, no solamente las mastozoológicas, sino en general las colecciones y los museos son el soporte. O sea, son el lugar donde tú encuentras el soporte para varias cosas. El soporte científico, por ejemplo, para las clasificaciones taxonómicas, el soporte científico para determinar si una especie está o no está en un lugar, en un ecosistema, en una división política como un departamento, el soporte para verificar las hipótesis que hacemos nosotros de procesos científicos, fisiológicos, genéticos. Entonces realmente, más que una aventura, son una necesidad. Y en el campo de nosotros necesitábamos una colección, pues, que diera ese soporte a los procesos que se querían iniciar o que ya estaban funcionando. Hugo, hay una pregunta muy frecuente que me hacían hasta hace algunos años las personas frente a que en el departamento del Quindío hay pocos mamíferos. Esas preguntas son hechas pues desde como el conocimiento que tiene la gente asociado a mamíferos con lo que pueden ver con pelos que se mueva. ¿Usted cómo ha visto ese grupo? O sea, ¿cómo están los mamíferos en el Quindío? Bueno, la región andina, diría yo, que involucra una complejidad alta, el solo hecho de tener diferentes pisos térmicos. Aquí cerquitita, tú te vas a la Tebaida y tienes otras condiciones, te vas a Circasia, que no son muchos kilómetros, y tienes otras, y sigues subiendo, Estrella de Agua, Páramo, Nevados, o sea, todos esos escenarios, digamos, ecológicos brindan la oportunidad para procesos evolutivos diferentes y a una alta diversidad. Entonces yo diría que tal vez lo que nos ha faltado es hacerlo formalmente. Y los mamíferos son un grupo, pues, que tiene ciertas particularidades para ser estudiado. Entonces, ¿qué nos ha faltado hacer formalmente? Nos ha faltado hacer formalmente la documentación. Pero ya hemos ido, digamos, avanzando en ese proceso. Esa ha sido, digamos, como una de las metas de nosotros. Hay un proyecto que está radicado en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Quindío, que es la documentación de los mamíferos del Quindío. Entonces no te puedo dar un número ahorita, digamos, específico de mamíferos, pero es tan alto como otros departamentos que incluso son más grandes. Bueno, Hugo, pero tú sí sabes de unos mamíferos que no son queridos por muchos, otros los adoramos, pero que tienen una importancia en la naturaleza grandísima, y que, bueno, si las personas los vieran con otros ojos y no se asustaran por ellos, seguramente pensarían diferente. Como este es un programa donde nos escucha muchas personas que se enfrentan a diario y que se encuentran a diario con muchos animales, nosotros hemos venido rompiendo esos mitos urbanos acerca de diferentes grupos. A mí me ha tocado duro porque con los insectos es difícil, pero tú trabajas con un grupo maravilloso que son los murciélagos. Háblanos un poquito de los murciélagos, de su rol, de su importancia y de qué te llevó a apasionarte por este grupo tan interesante. Pues la razón de la pasión es una razón muy técnica, la verdad. Dentro de los mamíferos, los murciélagos en Colombia son el grupo más numeroso en especies. A través de la investigación que hemos desarrollado en estos años, hemos incluso determinado que Colombia es el país del mundo que más especies de murciélagos tiene. Los murciélagos al ser mamíferos, digamos, comparten mucha de la historia nuestra, caballero.
o sea, porque nosotros somos también mamíferos. Claro. Entonces son un modelo de entendimiento no solamente de los roles que cumplen la naturaleza, ahorita les hablo un poquito de esto, sino de nosotros mismos. Muchas pistas importantes de cómo podemos vivir mejor, por ejemplo, la longevidad. No hay otro grupo que en relación a su tamaño sea más longevo que los murciélagos dentro de los vertebrados. Entonces, las pistas de la eterna juventud, y este es un trabajo que ha desarrollado una amiga, Emma Tilling, en la Universidad de Edimburgo, en Irlanda. Ella ha encontrado los genes que tienen la pista de cómo, por ejemplo, nosotros, no prevenir el envejecimiento, porque eso es una parte natural de la vida, pero sí, digamos, ciertos tipos de envejecimiento que pueden llegar a ser, digamos, muy dolorosos y muy difíciles en términos de enfermedades para la gente. Por ejemplo, esto es algo que la gente no sabe. Entonces, el mensaje de fondo acá es más bien, en la diversidad están las pistas, es la enciclopedia, son los libros, es el disco duro, digamos, donde están las pistas para que todos nosotros podamos vivir mejor. Y si tienes un grupo que tiene muchas especies, pues tienes muchas pistas. Ellos sí se ven diferente, porque pues son nocturnos, y al ser nocturnos, pues el mecanismo de movimiento también es diferente al nuestro. Ellos vuelan, pero vuelan en la noche. Muchas de las diferencias vienen es de esta característica. Entonces, ellos no es que vean mal, ven muy bien, pero se mueven con otro sistema de ubicación en el espacio, que es un sistema de radar, y lo que han hecho es transformar casi todo su cuerpo en una oreja. Entonces, por eso cuando tú los ves no los reconoces, o sea, tú los miras y estás tratando como de ubicarle dónde quedan los ojos, la boca, y ves es una oreja. Una oreja con alas. Una oreja con alas. Entonces, pues claro que no son tan cercanos a nosotros en la morfología, como puede ser un perrito, incluso una vaca o un caballo. Y ese distanciamiento, digamos, en apariencia es lo que más bien nos hace a nosotros tener un poco de temor. Pero ellos cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, si tú miras estas montañas tan bonitas que tenemos aquí en el Quindío, ¿quién sembró esos árboles? Eso no fueron pagados por la Universidad del Quindío para ser sembrados, o la CRQ o el Ministerio de Medio Ambiente. No, eso es la naturaleza la que ha hecho ese trabajo históricamente, y los murciélagos, al ser tan numerosos y tan activos, dispersan un montón de semillas. ¿Quiénes polinizan las flores para que se produzcan los frutos que producen esas semillas? También ahí participan los murciélagos, y también hay una fracción de murciélagos que consume insectos de una manera increíble. Ajá. O sea, un murciélaguito, el peso de un murciélago lo triplica en lo que se come en insectos en una noche. Entonces son unos controladores biológicos muy importantes. Pero yo diría que no quisiera, digamos, como tomar esto que sí es cierto y es básico, sino más bien que no conocemos. Exacto. ¿Cuáles son las muchas cosas que todavía no hemos descubierto que son igualmente importantes? Medicinas, el cáncer. Mira, por ejemplo, los murciélagos son de los organismos mamíferos que viven en grupos más grandes. Vivir en grupos grandes es súper chévere hasta que alguien estornuda. Ajá. Porque tienes que tener un sistema inmune que te prevenga eso. La naturaleza ha resuelto esas pruebas antes. Entonces, en mastozoología en general, mucha de la investigación tiene que ver en cómo nosotros extraemos pistas para garantizar un objetivo muy específico, y es cómo nosotros, la especie nuestra, va a sobrevivir. Esa es la belleza de la mastozoología. Las pistas más cercanas para entender cómo nosotros vamos a sobrevivir a las dificultades del mundo y la naturaleza están en los mamíferos. Hugo, aterricemos a la colección nuevamente y cuéntenos, ¿cuál es el estado de la colección mastozoológica de la U? Bueno, la colección, como tú dijiste, es la más joven, y es la colección de mamíferos más joven registrada en el Instituto Humboldt. El registro ocurrió el año pasado, pero la colección fue creada en el 1 de junio del 2016. Super. O sea, pues no es muy antigua. Pero lo interesante es que también ha sido la colección de más rápido crecimiento en el campo. Nosotros tenemos en la colección en este momento un poco más de 1000 especímenes de mamíferos. Yo aquí tengo el dato anotado para no decir mentiras. Eso representa más de 122 especies de mamíferos de 12 departamentos de Colombia. Super. Y eso hemos ido desde el Caribe hasta el Chocó, todas las regiones naturales, la Guayana, la Amazonía y obviamente los Andes. Y lo que es más importante de la colección de mamíferos de la Universidad del Quindío es que
ha sido diseñada para soportar, así como yo decía, las colecciones apoyan procesos, son el soporte informático de procesos. Nosotros hemos escogido muy cuidadosamente qué tipo de procesos queremos apoyar. Y entonces, por ejemplo, bajo la investigación de la universidad ha estado la declaratoria del Parque Nacional Chiribiquete, la apuesta más grande en Latinoamérica de conservación, más de 4 millones de hectáreas en un área protegida, un proyecto priorizado por la Presidencia de la República. Ese material de zonas intangibles a las que no podremos volver a ir a hacer investigación por una decisión que se ha tomado en el Ministerio relacionada con la voluntad de ciertos grupos indígenas de no entrar en contacto con la cultura occidental. Ese material está aquí en la colección, pero igualmente está el material que soporta la declaratoria de las zonas buffer de conservación de la Lindosa, en el Guaviare, el Chocó, la zona Ramsar del Chocó, la primera área de conservación de importancia para la conservación de murciélagos en el Chocó, la declaratoria del río Vita como primer objeto inerte de conservación en el Bichada. Está el proyecto Paisajes de Conservación del Caribe, que es el proyecto más grande enfocado a los pocos remanentes de bosque seco tropical que tenemos desde Córdoba hasta La Guajira. Ese trabajo lo hemos hecho nosotros. Y así hay una serie de proyectos, son más de 20 proyectos en los que hemos podido no solamente hacer la documentación, sino emitir unos conceptos, porque la diversidad sirve para otra cosa. Es un termómetro de qué está pasando. Estos grupos son grupos de lo que llamamos nosotros bioindicadores. Entonces tú los miras, analizas qué especies hay, y ya vieron ustedes esta diversidad de cosas que hacen los murciélagos. Entonces en una mirada rápida a los murciélagos podemos nosotros entender cómo está funcionando un ecosistema y dar unos análisis. A veces son simplemente unos dictámenes, pero a veces vamos un poco más allá y hacemos recomendaciones. Y en la misma naturaleza están las pistas de cómo restituir lo que hemos perdido. En algunos casos, por ejemplo, procesos de restauración facilitados, pues tienen que tener en cuenta estas especies que dispersan semillas, que polinizan y que entran a contribuir al flujo de energía en esos sistemas. Entonces, la universidad ha tenido un crecimiento tan rápido que en el pasado Congreso de Zoología fue la única colección zoológica de todos los grupos que recibió un reconocimiento formal por parte de la Asociación Colombiana de Zoología. Nos regalaron una biblioteca, la biblioteca más bonita que hay sobre mamíferos, los handbooks se llaman así, de Mammalian Species. Cada uno de estos libros puede estar entre 500.000 y 800.000 pesos, son como, no sé, más de 10 libros que nos regalaron, que incluyen información importante con la que se nutren los estudiantes. Y finalmente, pues eso cumple una función también académica. O sea, nosotros hemos soportado pues en este momento más de 20 tesis, hay 14 publicaciones científicas derivadas específicamente de la colección. Hemos analizado las 12 reservas de conservación que tiene la Corporación Autónoma del Quindío. También con cámaras trampa tenemos un montón de datos ahí, no solamente son especímenes, sino es información de mamíferos, y hemos trabajado en la elaboración de los planes de manejo de la danta de páramo. Estos son especies de mamíferos priorizadas por su estatus de conservación, el venado de montaña, y también en este momento estamos trabajando sobre un monito. Nosotros tenemos un primate de Laotus, estamos trabajando en esto. Qué bueno, quiero recapitular unas palabras que dijiste ahorita, y es en términos que, bueno, por ejemplo, nosotros que trabajamos con insectos, pues muchas veces hay que tener una evidencia física del insecto porque son muy pequeños, el genital del macho es el que define la especie, pero tú hablabas un poquito de otros datos que son datos secundarios que también almacenan las colecciones, que son adquiridos por cámaras trampa, por pelajes, por restos, por heces, por cosas así. Cuéntale un poquito a la gente cómo son esos datos secundarios, qué más se puede tener en una colección aparte del ejemplar completo. Pues primero yo no les llamaría secundarios, o sea, es información supremamente importante, sino que no tiene un registro físico. Bien. Entonces, fotografías, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer el primer registro para el Quindío de una especie de osito hormiguero, que se diferencia de su especie hermana en que tiene como un chalequito negro y la otra lo tiene café. Y eso apareció en la cámara trampa, pero también nos hemos podido dar cuenta que existen mamíferos muy importantes que cumplen funciones muy claves que no son de tan fácil observación. Nosotros en estos registros son cámaras que se dejan allá escondiditas, y ellas tienen un mecanismo automático que se dispara al paso
de los animales. Y así hemos podido registrar pumas, hemos podido registrar diferentes especies de tigrillos, hemos podido registrar oso de anteojos, hemos podido registrar dantas, hemos podido registrar un montón de animales. Entonces estos datos son fundamentales, digamos, para entender en globalidad cómo es que se está comportando en los ecosistemas, en este caso del Quindío, pero ese ejercicio lo hemos hecho en varios lugares. Y ahorita vamos a entrar con en una nueva era de datos, que son los registros de material auditivo. Qué bueno, Hugo, ¿no? Pues como siempre el tiempo en radio es mínimo, ¿no? Y siempre nos quedan muchas preguntas para hacerle a nuestros invitados, pero se abre la posibilidad de que regresen a Ventana Ecológica cuando quieran, para seguir hablando de esas cosas tan interesantes que le mueven sobre todo el corazón a todos los que nos están escuchando, y cambiando también esas percepciones y acercándolos más a la naturaleza, a la responsabilidad que tenemos todos con el planeta. Finalmente expresamos a todos un especial agradecimiento por el acompañarnos a Ventana Ecológica. Amigos oyentes, recuerden que estamos dispuestos a escuchar sus comentarios. Escríbanos al programa de biología@uniquindio.edu.co o llámenos al 735-9348. Muchas gracias a la mesa de trabajo, muchas gracias Hugo, Camila, Germán, Gracias a todos ustedes por escucharnos. Feliz tarde. Ventana Ecológica ventila y hace posible la relación de los elementos de la diversidad biológica con los aspectos ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos. ¿Hasta qué punto lo absurdo y lo imposible serán un día la realidad de los hombres? Ventana Ecológica. Emisora la UFM Estéreo 102.1. Asómate.